También le doy un saludo al padre Luis Felipe Gómez, rector de la Universidad Javeriana en la ciudad de Cali. Rector, muchas gracias. También un poco en la misma línea, preguntarles cómo ustedes en una universidad también privada, habíamos hablado con el doctor Arboleda, universidad pública, ustedes cómo están avanzando, no solamente en los temas de alternancia, en los temas de aforos, y también cómo están concientizando a los estudiantes que la mejor manera para convivir en un espacio abierto como es un espacio universitario también requiere de la mayor contribución de todas las personas que están circulando en el mismo. Lo escuchamos. Padre, si nos pone el micrófono, le agradezco. Qué pena. Muy buenas noches, señor presidente, querida ministra María Victoria, ministro Malagón. Y ministro Malagón, felicitaciones por esos datos que nos da de la recuperación del empleo en toda la construcción. Nosotros tuvimos una experiencia, presidente, muy importante, que fue la que autorizó la señora ministra y la Secretaría de Salud aquí en Cali, en la época intersemestral. Eso nos permitió varios puntos. Primero, haber hecho todo un proceso de articulación con la Secretaría de Salud Municipal para la aprobación de los protocolos de bioseguridad de las universidades. Entonces, en eso fue bien interesante porque hubo un trabajo conjunto de todas las universidades dirigidos pues a organizar todos estos protocolos. En segundo lugar, logramos, gracias a eso, cerrar bien esas materias que no pudieron tener sus laboratorios de manera simulada en la modalidad virtual. Pero lo más importante fue que pusimos en implementación esos protocolos, ya en concreto con grupos reducidos de alumnos que nos permitió afinar todo el proceso de ingreso, etcétera, de sanitación, de marcamiento, digamos, de marcación en toda la universidad. Entonces, eso fue para nosotros muy importante. Pero si lo que quiere más importante fue un valor simbólico, que los estudiantes volvieran a su campus. Para los estudiantes el campus es un lugar socializador fundamental, evidentemente muy formativo en una universidad, pero también un igualador social. Cuando vino el confinamiento, muchos estudiantes se vieron en situaciones muy complejas, muy limitadas para seguir sus clases virtualmente, porque no tenían la buena conectividad, porque el computador de la casa no tenían. Muchos siguieron desde sus celulares. Entonces, volver al campus es volver también a ese plano neutral, a ese plano que nos da esas posibilidades iguales para todos. Entonces, con esos aprendizajes, nosotros ya nos estamos enfrentando a esta segunda etapa de la alternancia en la universidad. Pregunta también importante, padre, que yo quisiera hacerle. Ustedes han sido pioneros y han inspirado también otros desarrollos en modelos de educación superior relacionados con la virtualidad y también con conectar redes de información para llegarle también a los estudiantes en asocio con otras universidades del mundo. ¿Cuál es el balance también que le deja a usted estos meses en términos de el uso de la virtualidad y qué lecciones serán permanentes? Porque, a ver, también tenemos que reconocer que esta pandemia va a estar por un periodo más largo del que todos quisiéramos y prácticamente esta nueva normalidad la tendremos hasta que haya un tratamiento o que haya una vacuna o que tengamos una mejor lectura en términos de inmunidad. Esto quiere decir que este modelo va a estar presente por un periodo largo y ahí mi pregunta es: ¿cómo siguen ustedes profundizando la formación virtual? Y sobre todo, por supuesto, también para prevenir cualquier rebrote o para poder reaccionar ante cualquier rebrote o en el caso que nadie quisiera que se presentara, pero que es factible en lugares donde hay mucha interacción y es que se tenga una situación de hub de la enfermedad que nos toque hacer búsqueda activa. Entonces, en ese caso, ¿cómo tienen ustedes diseñados los planes de contingencia en la formación virtual? A ver, por una parte, la primera parte de su pregunta, señor presidente, nos abre hacia el futuro. Y yo creo que es muy importante aprovechar todos los aprendizajes que estamos teniendo en medio de esta pandemia para hacer unas reformas estructurales. Yo creo que esto ha demostrado que muchas de las clases las podemos dejar de manera virtual. ¿Para qué? Para dejar unos espacios mayores en el campus para un trabajo mucho más colaborativo, mucho más de proyectos, de retos, es decir, un aprendizaje mucho más experiencial
que teórico. Yo creo que ese es uno de los aspectos que todas las universidades nos debemos preguntar hacia el futuro. En segundo lugar, nosotros, al ser parte de una red internacional, nosotros somos más de 200 universidades en el mundo, señor presidente. Aquí en América Latina somos 30. Y hemos ganado en esa posibilidad de tomar cursos de nuestros estudiantes en las otras universidades y de ellos en la nuestra, y una facilidad. Por ejemplo, nosotros con la Sola Javeriana Bogotá, yo tengo más de 80 estudiantes ahora estudiando en Javeriana Bogotá vía virtual, y tengo 27, 30 de ellos estudiando aquí en Cali. Yo creo que estos aprendizajes que hemos tenido con base en la pandemia nos deben dinamizar, y digamos, podemos escalar mucho esto que nos ha ocurrido para bien del futuro de nuestra educación. Y la segunda parte de su pregunta, señor presidente, con los protocolos de bioseguridad y ese retorno de los estudiantes al campus es dentro de esa nueva normalidad, y una nueva normalidad que implica una nueva forma de proceder, una forma nueva de ajustarse a ese relacionamiento social con los demás, con los cuidados y los detenimientos. Por ejemplo, acá tú entras a la universidad, hay una cámara de estas digitales que te toma la temperatura. Si tú tienes una temperatura superior, vas a un lugar específico donde únicamente te va a atender un médico o un paramédico para determinar con tu caso, cómo se debe actuar, que lo normalmente es devolverlo con información inmediata a su EPS. Entonces, ahí lo tenemos de entrada. Pero también tenemos un paneo permanente dentro del campus que nos permite también al azar detectar, digamos, casos con temperatura, que nos permita también dar unas alertas tempranas a situaciones complejas. De todas maneras, y lo que hemos hecho nosotros de manera muy insistente con los estudiantes es mantengamos el tapabocas permanente y bien puesto. Segundo, el lavado permanente de manos. Aquí ya pusimos lavamanos por toda la universidad. Y tercero, tener muy presente este distanciamiento. Como usted lo decía, el aforo de la universidad se redujo al 36% potencial de la universidad. Padre, muchísimas gracias. Además, muy práctica y muy pedagógica la descripción de todos los protocolos. Le deseamos siempre la mejor de las suertes y estaremos invitándolo nuevamente a Prevención y Acción. Muchísimas gracias.